Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Esta semana contamos con el escritor y animador sociocultural David Mateo. David Mateo Escudero nació el 1 de septiembre de 1976 en La Malva, Valencia, España. Es autor de novelas de género negro, fantasía y juvenil. Escribiendo novelas de género fantástico, ha utilizado el seudónimo de Tobias Grum. Destacan Nicho de Reyes, El último dragón, Encrucijada, Heredero de la alquimia, Carne muerta y Noches de sal. Colabora en la revista de cine Sci-Fi World y de distintos diarios valencianos. Fue finalista del certamen literario Domingo Santos 2006 con Noches de sal, novela que describe una Valencia gótica, llena de sombras y situaciones extremas. Consiguió un gran reconocimiento y el premio Sci-Fi World 2012. Además, colabora en distintas revistas y diarios valencianos y trabaja como dinamizador sociocultural y gestor de actos literarios para diversas entidades públicas y privadas. Ha sido guionista de la webserie Discride Arts y del corto Llagas, finalista en el Festival Fantástico de Sitges. Desde hace unos años dejó apartado el mundo de la escritura para formar parte del colectivo Rebombori Cultural, donde la experiencia es su mayor fortaleza. Cuentan con una larga trayectoria organizando eventos literarios, y no solo desde el punto de vista logístico, sino brindando una experiencia integral. Desde la gestión completa del evento, que incluye jaimas, mesas, sillas, áreas para escritores, hasta la búsqueda de libreros que ocuparán las jaimas, dando la oportunidad a pequeñas librerías y autores encargándose de cada detalle. Pero no se detienen allí, llevan las ferias del libro a otro nivel, ofreciendo talleres, cuentacuentos y diversas actividades para enriquecer la experiencia de la feria. Su dedicación se refleja en los eventos que han organizado durante los últimos 8 años, como la exitosa Feria del Libro de Moncofa, así como en otras localidades destacadas como Villarreal, Alboraya, Vinalesa y la Feria del Libro Infantil de Patrais. Su amplia bibliografía es Nicho de Reyes 2005 y El último dragón 2006, Encrucijada 2006. Como Tobias Grum, El susurro del bosque 2008, Perversa 2008, Heredero de la alquimia 2010, Noches de sal 2011, Carne muerta 2011, Prohibido salir con el cliente 2012, Giovannina está contigo 2013, El linaje de la luna negra 2016, Carne muerta 2019, todas ellas firmadas ya como David Mateo. Y por último, y ya como parte del colectivo Rebombori, fue coautor de Bestiari dels monstres valencians, cuento publicado en el 2021. Hola, ¿qué tal? Soy David Mateo, soy fundador de Rebombori Cultural, soy escritor. En la novela El heredero de la alquimia de 2011, el equilibrio del mundo está a punto de romperse. Elohim creó en la antigüedad los moldes divinos de las razas que poblaron Pangea y los dispersó a su voluntad. Muchos siglos después, en el año 2620 a.C., extrañas criaturas asaltan las playas del Valle del Sidim y propagan la muerte entre los recolectores de asfalto que habitan el mar de la sal. La maestra Sun Neferet, una especie de médico naturalista del antiguo Egipto, y su fiel discípulo Akbeth son encomendados por la Casa de la Vida de Tebas para llevar a cabo una investigación que les conducirá desde las fastuosas urbes de Sodoma y Gomorra hasta la lejana Jericó,
en busca del rastro del alquimista y de una verdad que podría sacudir los cimientos del mundo. En Sodoma, capital de las 5 ciudades que conforman la opulenta Pentápolis, se entrevistan con el ujier de la metrópoli y conocen al taumaturgo, personaje oscuro de sabiduría arcana y naturaleza eterna, con el poder ancestral de los primeros venidos. Acuciados por un mal que se respira en el ambiente, los 2 protagonistas, y algunos más que se les unen en las vicisitudes del camino, recorren las tierras de Canaán siempre tras la pista de Agrit Saladan, el cultista cuya ciencia transgredió los preceptos del Levítico y el orden impuesto por el Deuteronomio. Así, dejan atrás la exótica y sensual Sodoma para adentrarse en territorios míticos, como la megalítica ciudad de Zoar, el abrasador desierto de Arabia, el sobrenatural bosque de las ninfas de Kir Moab, el valle maldito de Zamaliut, Jericó, la ciudad encantada de Numería y las montañas de Ajantum, morada del hombre sin rostro. Por si esto fuera poco, las riquezas de la Pentápolis despiertan la codicia de los pueblos vecinos, pese a que en sus casi 1000 años de existencia ningún enemigo ha logrado traspasar sus murallas. Sin embargo, esta situación puede estar a punto de cambiar. Un enorme ejército procedente de Babilonia y comandado por Ur-Nungal, hijo del legendario rey Gilgamesh, está invadiendo y anexionando amplios territorios. Cientos de miles de hombres procedentes de pueblos conquistados se suman al imparable ejército invasor, engrosando las ya de por sí numerosas filas de sumerios, hititas, asirios, acadios, elamitas, cananeos. El tiempo de la guerra y el caos se aproxima. Heredero de la alquimia, es una novela que deslumbra por su épica, su ambición, su originalidad, su argumento imaginativo y emocionante, la humanidad de sus personajes, incluso su tono solemne y lenguaje elevado durante la mayor parte de su primer tercio. Es esta una novela notable y altamente recomendable, de lo mejor que ha dado la literatura fantástica española estos años. Hola, ¿qué tal? Soy David Mateo, soy fundador de Rebombori Cultural, soy escritor y hoy un día tan especial, el Día del Libro, pues la verdad es que me han comentado que hiciera un pequeño vídeo recomendando una de mis obras favoritas, una de mis novelas. Y yo la verdad es que como soy un amante empedernido de los cómics, he decidido recomendar un cómic, un tebeo franco-belga, concretamente este. Se titula La mazmorra, ¿vale? Es de 2 autores, Johann Sfar y Lewis Trondheim, ¿vale? Y el tebeo, el cómic, va sobre una mazmorra que está dirigida por el guardián. En esa mazmorra es muy Hora de Aventuras, pero para adultos. Además tiene un toque muy divertido. Los dibujos todos los personajes son animales, patos, dragones, etcétera, etcétera. Entonces la mazmorra es un lugar muy peculiar, es un lugar en donde hay un guardián que es el que dirige los designios de las mazmorras. Allí hay tesoros, hay monstruos, hay hechizos, hay de todo. Entonces a la mazmorra acude un personaje que se llama Herbert, es un pato muy torpe, y se pone a trabajar como corresponsal del guardián, aventurero. Entonces siempre le acompaña en sus misiones Mervyn, que es un dragón rojo, que mientras Herbert es un pato muy torpe y con pocas luces, Herbert es el que tiene la cabeza bien asentada. Es un tebeo súper divertido que no os lo podéis perder. En su día fue publicado en pequeños tomitos y ahora Norma Editorial lo ha sacado en un integral súper chulo que nos puede llevar unas cuantas horas de lectura y de diversión. Y si nos queda algo de tiempo, os recomiendo Noches de Sal, mi último libro reeditado, ¿vale? Un libro ambientado en Valencia, un libro de terror, que estoy seguro que también nos hará pasar buenos momentos, aunque con un poco de miedo. Perdonar o morir. Las elecciones nunca fueron sencillas. Le pedí algo a Abel que nos ha condenado a todos. Ahora pagaré por mis pecados. A ti te daré las llaves del cielo.
Pero si existe una llave del cielo, también habrá una del infierno. Damas y caballeros, ¿cuántas veces hay que llamar al demonio para que acuda? 3. Si llamamos 3 veces, aparecerá. Vamos, llama, vamos. 1, 2, 3. Dice el secreto. A tus ojos poner quiero. Letras que en mi cabeza están. ¿Qué sigue? No es la cabeza. A tus ojos poner quiero. Letras que en mi alma están. Sí. Así. ¿Los oyes? Son los nocturnos. Los nocturnos. Muy pronto los encontraré. Tú me llevarás hasta ellos. ¡Ya basta! Tranquila, no hay nadie. Carne muerta, novela del 2011. El argumento de la novela nos lleva a finalizando el año 2011, en un día concreto, todos los hombres del planeta mueren ante los ojos atónitos de las mujeres, únicas supervivientes del mal. El espanto llegará 3 días después, cuando todos esos hombres resuciten y salgan a la búsqueda de alimento, esos serán ellas, las supervivientes. En esos 3 días algunas de ellas habrán tenido tiempo de unirse en bandas ya sean políticas o callejeras, y la maldad del resucitado se unirá a la maldad de ciertas mujeres. Con una portada magnífica como nos tiene acostumbrados de Alejandro Colucci, Carne muerta, presenta un, para muchos que no para todos, novedoso punto de vista en el apocalipsis zombie. Lo bueno de este libro, la fuerza, la tiene precisamente este detalle. No contar lo mismo que otros libros del género. Carne muerta, no es una novela de terror zombie. De hecho yo diría que los zombies aquí dan poco miedo. Aparecen gradualmente en la novela, desaparecen durante el día en la trama, son susceptibles de ser cazados, etc. Es en ciertos personajes femeninos donde David Mateo se recrea en la maldad y en el terror. Somos muchos los que estamos hartos de decir que en una sociedad matriarcal, como se ha visto desde el principio de los tiempos, algo histórico y demostrado, y sobre todo en tribus ajenas al enfermizo capitalismo al que nos han abocado los hombres en mayor medida los que dirigen el mundo, que las cosas siempre funcionan mejor. Si no conociera al autor pensaría que el que ha escrito esto es algo misógino, pero gracias a Dios conozco a David Mateo y sé que sus intenciones no eran las de criticar a la mujer, porque lo cierto es que aquí la mujer sale incluso peor parada que el hombre. No es nada creíble, pero es una táctica. La esquizofrenia y la maldad, la paranoia y las ansias de poder también están instaladas en la mujer, así que Mateo ha hecho acopio de esa información y la ha utilizado para su novela, eso sí, demasiadas piradas agresivas y violentas, diría yo. Y de hecho en personajes como una verdadera Elizabeth, Elizabeth Báthory del siglo XXI veremos el verdadero terror, el que sí da miedo. Fijaos que, como guiño, esta mujer en cuestión se llamará Isabel, la forma española del nombre húngaro de nacimiento de la condesa sangrienta. De hecho, Carne muerta, no concluye aquí, será una biología que posiblemente dará sentido a algunas de las cosas que parecen no acabar de cruzarse en la primera parte, como por ejemplo la aparición de la terrorista palestina que solo aparece para dar ambiente y de la que luego no se sabe más, o para concretar por qué es imprescindible cierta niñita que aquí no vemos actuar más que una mínima parte.
Carne muerta empieza con un misterio del que no se sabrá nada hasta que lleguemos al final, y eso le da vidilla. Sabes que falta algo que no te están contando y que en algún momento tienen que acabar de descubrirte. Los capítulos están distribuidos de forma en que la aparición de zombies es tan gradual que eres consciente de que no debe ser lo más importante del libro, y se recrea mucho más en personajes que tienen pasados interesantes en su mayoría, que no pecan de sosos ni de ñoños, y eso se agradece. Es por eso por lo que se ha dicho que no parece una novela de zombies, pero tampoco está mal que alguien se moleste en escribir una novela donde además de come cerebros y gente corriendo aparezcan otras historias. Para pasar el rato entretenidos. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. Ahora y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. David Mateo Escudero. Nació el 1 de septiembre de 1976 en La Malva, Valencia. Desde el 2008 participa esporádicamente como colaborador en Anica Entre Libros, con fichas de libros y entrevistas. David Mateo es autor de novelas de género fantástico. Cuenta con los siguientes títulos: Nicho de Reyes, El último dragón, Encrucijada, Heredero de la alquimia, la novela infantil El susurro del bosque, y la recopilación de cuentos Perversa. Durante el 2011 publicó sus dos últimos trabajos, Carne muerta y Noches de sal. Con Noches de sal, novela que describe una Valencia gótica, llena de sombras y situaciones extremas, consiguió un gran reconocimiento. Entre sus recopilaciones para el mercado juvenil se incluyen Criaturas de Ultratomba y Las montañas de la locura, ambas adaptaciones para colegios e institutos de la Comunidad Valenciana. David Mateo también es colaborador de la revista de cine Civic World y de distintos diarios valencianos. Trabaja como dinamizador sociocultural y gestor de actos literarios para diversas entidades públicas y privadas. Ha dirigido 2 revistas dedicadas a la literatura fantástica. Y es el fundador y propietario de Rebombori Cultural, una asociación que se dedica a impulsar la cultura con pasión y responsabilidad. Cada evento es una oportunidad para sumergirse en lo que aman y contagiar esa energía. Hola David, para empezar, cuéntanos, ¿quién es David Mateo? David Mateo, ¿quién es David Mateo? Pues David Mateo es un escritor que busca desesperadamente tiempo para escribir lo que le gusta. La ciencia ficción, fantasía, terror, eso es lo que me gusta. Sí que escribo muchísimo. Tengo una empresa de gestión cultural que me exige escribir teatro. Y la verdad es que tengo la suerte de escribir muchas obras infantiles. Mi compañía, mi empresa Rebombori Cultural, pues realiza muchas obras de teatro para ayuntamientos, para administración pública, etcétera, etcétera. Entonces, constantemente estoy escribiendo obras de teatro, adaptaciones de obras populares, El Principito, La historia interminable, Matilda. Pero sí que es verdad que eso me ha robado mucho tiempo de escribir aquello que realmente me gusta. Además, escribo para diferentes administraciones públicas, libros para la Universidad de Valencia, pero digamos que eso es un trabajo más, iba a decir impuesto, realmente no es impuesto porque escribir para mí es diversión, pero sí que es una escritura que entra dentro de la categoría de trabajo. La escritura no tan profesional, al menos en mi caso, porque yo no vivo de la escritura,
la escritura de evasión, de ciencia ficción, de fantasía, aquello que me permite salir de la realidad, es una escritura más de hobby y por desgracia no tengo tanto tiempo para practicarla. Supongo que llegará y volverá porque uno nace escritor y es escritor toda la vida, pero llegará cuando tenga que llegar y es cuando el trabajo me lo permita. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Aparte de la escritura, tengo muchos hobbies, demasiados hobbies, ya uno demasiados caros. Me encanta la lectura, obviamente todo escritor es lector, me encanta leer libros, me encanta leer cómics. eh, y aparte, pues obviamente me encanta el teatro, porque de alguna manera mi vida se ha vinculado al teatro. Así que son los hobbies que más me gusta. En cuanto tengo tiempo, pues me escapo a alguna de las salas de Valencia y disfruto pues lo que hacen los compañeros de profesión, otras compañías, otras salas de espectáculo. Y aparte, pues la lectura pues también es algo que me apasiona. Leo desde que tengo uso de razón y leo todo lo que pasa por mis manos, novelas, cualquier tipo de género, cómic y obviamente pues el cine. La vinculación con el cine pues también el cine ha estado en mi vida siempre, siempre. Entonces pues al final de alguna manera estás vinculado a la cultura y es lo que te gusta. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? Realmente no tengo ningún ritual a la hora de escribir. Ni manía ni nada, simplemente me pongo delante del ordenador y sí que es verdad que últimamente, pues con esto de tener tu propia empresa, conlleva tener muchos quebraderos de cabeza y me cuesta más soltar el lastre de la realidad para meterme en el mundo de en el mundo de la fantasía, pero realmente no es ninguna manía. Sí que creo que el escritor tiene una parte inmersiva, es decir, al menos en mi caso, a mí me cuesta ponerme delante del ordenador y empezar a escribir, a empezar a tal, sino que necesito un tiempo para meterme dentro de la historia y luego pues navegar por la historia, seguir la trama. Y a veces pues ojalá tuviera tanto tiempo para dedicarle a la escritura, porque ese proceso de inmersión, de navegación a través de la novela, pues requiere su tiempo, requiere sus horas. Y desgraciadamente, pues ahora el tiempo para mí, pues no es como era antes, no tengo tanta disponibilidad de tiempo. Pero yo creo que el buen escritor es aquel que le dedica tiempo para entrar en la novela y luego vivir dentro de la novela. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? A ver, yo cuando voy a dar clases, yo tengo la suerte de trabajar en Moncofa, de llevar la Feria del Libro de Moncofa, de trabajar en el colegio de Moncofa. Entonces yo les cuento a los niños, a aquellos que quieren ser escritor, tengo la suerte de trabajar en el colegio Abel y Corma de Moncofa y en otros sitios más. Y yo les digo lo mismo, yo desde que era un niño, yo recuerdo irme a las vacaciones con mis libretas y escribir ahí mis historias y en vez de irme con la bicicleta a recorrer el pueblo, pues yo me sentaba delante de la mesa y aprovechaba mis vacaciones para escribir mis cuentos, mis historias, todo aquello que me emocionaba y le dedicaba muchas horas. Obviamente estábamos hablando de un niño y su escritura pues no tenía nada de profesional. Su estilo literario pues era muy rudo. Poco a poco pues vas yendo a talleres literarios o simplemente por el hecho de escribir, vas refinando tu estilo hasta que al final te encuentras a ti mismo, te sientes a gusto escribiendo y entonces empiezas a escribir tus historias. Y la verdad es que eso ocurre, yo empecé a publicar muy temprano y pues a lo mejor, bueno, muy temprano, al menos para mí fue muy temprano. A los 25 24 años yo ya estaba publicando y desde entonces pues no he dejado de publicar. Al principio publicaba aquello que me gustaba, ahora publico aquello que me gusta, pero es más o menos por encargo. Incluso he llegado dentro de Rebombori Cultural, mi empresa, a abrir un pequeño apartado editorial que ahora lo tenemos un poco abandonado y ahí pues escribo todos esos cuentos que luego adaptamos para hacer las funciones de cuentacuentos, de teatro y llevamos a los colegios, a las bibliotecas, a las plazas de los pueblos, a las ferias del libro, pues todos esos cuentecitos que yo he escrito para mis actores, pues luego
los recopilamos o los recogemos en pequeñas novelas gráficas que las publicamos bajo el sello de Rebombori Cultural. Y la verdad es que alguna de ellas ha funcionado súper bien, como el Bestiari dels Monstres Oblidats, el Bestiari de los Monstruos Valencianos. Es una edición de un libro que lo estamos reeditando constantemente y que por estas fechas se vende súper bien. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Y no me refiero con esto a solo escribiendo, sino a todo el mundo literario. Sí, categóricamente yo puedo decir que la literatura ha cambiado mi vida, pero totalmente. Ya no a nivel personal, a nivel de hobby, a nivel de pasármelo bien delante del ordenador escribiendo, sino que a nivel profesional es un todo. Eh, ya no solamente por los procesos de escritura de una novela, que la verdad es que tuve suerte en su momento y llegué a publicar no solamente a nivel autonómico o local, sino a nivel nacional, sino que una vez acabado el proceso de la escritura como un hobby, como algo que me divierte, como algo que me da un soporte vital, un añadido, sí que es verdad que mi trabajo y mi empresa se sostiene sobre los trabajos que yo escribo. Entonces, claro, desde el momento en el que escribo un guión de una obra de teatro, un guión infantil de un cuentacuentos, al final mi empresa se basa en eso, se basa en crear una historia que luego va a ser representada muchísimas veces. Y al final, pues tu vida se basa en la escritura. Y la verdad es que es una satisfacción enorme el poder trabajar en lo que te gusta. Luego el día a día, pues ya como gerente de la empresa, pues ya te obliga a hacer otras cosas que no solamente es escritura, como ensayo con los trabajadores, organizar un teatro que tenemos infantil. Es decir, hay muchos flecos, incluso llevar la administración de la empresa o apoyar a la administración de la empresa. Es algo que el día a día te lo marca, pero todos mis trabajos de alguna manera están relacionados con la escritura y para mí es una satisfacción enorme. ¿Qué es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? Siempre, siempre, siempre es más difícil trabajar sobre personajes ficticios porque tienes que crear alrededor de ellos una mitología, tienes que crear alrededor de ellos un universo ficticio que no existe. Sí que es verdad que el personaje real, sobre todo si se basa en un personaje histórico, pues obviamente tienes un trabajo de documentación detrás real. Es decir, tienes que documentarte mucho para no caer en anacronismos, no caer en cosas que no tienen sentido. Entonces, sí que es verdad que crear personajes reales conlleva el proceso de la documentación, imprescindible también para hacer un personaje ficticio. Si ese personaje ficticio lo tienes que situar en un momento histórico concreto, pues te tienes que documentar sobre ese momento histórico, ya no solamente para darle una personalidad al personaje, sino para construir el pasado del personaje y construir todo aquello que envuelve al personaje. Es súper importante. Además, mis novelas, que normalmente tienen un trasfondo fantástico, eh, dependen también de la realidad, la mejor fantasía, y es lo que nos ha demostrado desde grandes autores como Tolkien a grandes autores contemporáneos como George R. Martin, es que sus universos fantásticos de alguna manera están rodeados de un halo de realidad o de un halo fantástico basado en leyendas de sus tierras, como es el caso de Tolkien, ¿vale? Entonces, de alguna manera, siempre hay un trabajo detrás de aprendizaje, de instrucción y luego de volcado en la novela. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Mi lugar preferido para escribir es la intimidad. Necesito intimidad para escribir. No vale irme, no vale irme a un parque, no vale irme a un lugar. Ni siquiera puedo escribir en la oficina de trabajo. Puedo escribir en lugares en donde esté solo, eh, en donde nadie rompa ese proceso de pensamiento, de imaginación
que debe de alguna manera de guiar la voluntad de cualquier escritor. Para mí el estar en un lugar, en una celda conmigo mismo, con mis pensamientos, ni siquiera la música me ayuda. Eh, en mi caso, la escritura está de alguna manera muy ligada al interior del escritor. Y llegar a ese interior es a través del silencio, a través del pensamiento, de la reclusión. Al final, cada escritor tiene su manual de ser escritor, su manual profesional de escritura y de creatividad. En mi caso es un poco el aislamiento, el encontrar una serenidad que me permita llegar hasta la historia y a los personajes que pueblan esa historia. ¿Planificas mucho tus novelas o te dejas guiar por la inspiración del momento? Para mí, la planificación es importantísima. Yo no puedo escribir ninguna historia, ya sea literaria o ya sea un guión de una obra de teatro, si no hay una planificación previa. A esto se le llama, hay dos tipos de escritores, el escritor de brújula y el escritor de mapa, y yo siempre me he considerado un escritor de mapa. Es decir, yo tengo que tener muy claro el inicio, el nudo y el desenlace, lo que es la trama de la novela antes de ponerme con ella, porque supongo que habrá escritores con una capacidad enorme para improvisar, pero a mí me causa terror, me causa mucha ansiedad llegar a un momento de la historia y no saber cómo continuar. Entonces, si no sabes continuar, yo tengo la sensación de que yo me voy a perder y el lector se va a perder también. Entonces, en la escritura sí que hay lugar para la improvisación, pero también tiene que haber detrás una estructura de escaleta con los personajes, con la trama que vas a desarrollar, con las subtramas, para que luego todo encaje y no divagues. Es súper importante. Pero eso también sucede en las obras de teatro. En las obras de teatro, esos puntos de giro son necesarios, estar bien situados. Y yo, sobre todo, escribo para niños. Y cuando escribes para niños, tienes que tener en cuenta la capacidad de prestar atención del niño, sobre todo en una obra que puede durar 50-60 minutos. Hay momentos en los que los niños pues necesitan levantarse, necesitan desfogarse para volver otra vez a encontrarse con la historia. Entonces, ¿cuándo metes esa canción? ¿Cuándo metes ese juego? ¿Cuándo metes ese pequeño guiño que al niño le vas a dar un brote de frescura que luego va a volver otra vez a permitirle sumergirse en la historia y disfrutar de la historia un cuarto de hora más? Eso tienes que saber muy bien situarlo a lo largo de la trama de tu historia o de tu guión. Y tienes que estar muy pendiente de eso. Una de tus novelas que te gustaría ver en la gran pantalla. Hubo un tiempo en el que me acerqué a diferentes productoras para ver si alguna de mis novelas se podía llevar a la gran pantalla. Sí, lo intentamos. Y si no a la gran pantalla, encontrar un formato de serie. Pero sí que es verdad que Canal Nou, Apun, de alguna manera, la producción valenciana sufrió una gran merma y es cada vez más difícil llegar a los grandes canales de streaming o las grandes productoras nacionales. Lo veo una tarea imposible. Hay que ser realista. Entonces, lo cierto es que yo tengo la suerte de no llevarlo a la gran pantalla, pero sí subirlas a un escenario. Y es satisfactorio ver que una obra que nace ahí en la reclusión de tu habitación, en tu escritorio, o a veces con un blog de notas escribiendo en tu rinconcito, luego acaba subiéndose a un escenario con una serie de actores profesionales que representan la obra y hacen que los niños rían, que los adultos rían, y eso es importantísimo. Yo la verdad es que he tenido la suerte de que algunos de mis guiones se han representado en Valencia, pero también se han representado en Madrid y fuera de mi comunidad autónoma. Y eso es una satisfacción gigantesca. No es el cine, pero es el teatro. Y para mí el teatro es uno de los grandes artes es una de los grandes artes de la escena. ¿Qué consejo le darías a alguien que empiece a escribir? ¿Qué consejo puedo darle a un escritor novel? Vamos a ver, yo hay cosas que decidí. Por ejemplo, nunca pagar por publicar.
¿Es un consejo que yo daría? Creo que no, porque los tiempos están cambiando y hoy en día hay muchos escritores que se ganan la vida autopublicándose. Tampoco sé en qué situación ahora mismo están las editoriales convencionales. Yo no sé si cada vez existe más el concepto de autoedición, coedición, porque llevo mucho tiempo apartado del mundo editorial, pero al final el consejo es que sea firme a sus convicciones. Si tú quieres escribir, primero, dedícale mucho tiempo a la escritura. Dedícale mucho tiempo al pensamiento de cómo va a ser tu novela. Trabaja una escaleta y una vez que la tengas clara, escribe. Ese es mi consejo que nace de mis bases como escritor. Aprende a escribir, aprende a divertirte con las novelas. Hay muchos escritores que empiezan a escribir y sienten y se sienten mal porque es que no sale la novela como yo quiero o no, al principio escribe disfrutando. Hay gente que dice, es que un escritor es el escritor que publica, un escritor es el escritor profesional. No, el escritor es aquel que ejerce el ejercicio de escribir, el que realiza una novela. Luego ya esa novela se publicará o no se publicará, pero lo importante al principio es que disfrutes de la escritura. Y si disfrutas escribiendo y te pica el gusanillo para publicar, ya buscarás tu editorial y buscarás la forma que quieres publicar tus libros. Si quieres autoeditarlos, si quieres llevarlos a una plataforma tipo Amazon o quieres seguir los pasos de la publicación convencional con un editor que te publique la novela, que apueste por la novela y recibir o no recibir un dinero por esa novela, ¿vale? Pero al principio lo mejor para escribir es leer mucho y escribir porque te gusta, encontrar tu voz interior y encontrar tu estilo literario. Eso es importantísimo. Cuéntanos un poco qué es Rebombori Cultural y cuál es su labor. El trabajo en Rebombori Cultural es el trabajo de mi vida. Yo creé hace 10, 11, 12 años con mi socia la empresa. Ella era actriz y yo era escritor. Entonces, yo escribía los guiones que ella luego representaba. Y a partir de ahí, pues la empresa empezó a crecer. Cada vez dedicaba menos tiempo a escribir y más a la administración. Lo bueno es que cuando creces puedes delegar. Y ahora mismo pues he llegado a un punto en el que tengo la suerte de tener mi empresa, tengo la suerte de tener unos trabajadores maravillosos y puedo dedicarle tiempo pues a escribir nuevas obras de teatro, a ensayar, a recoger encargos que pueda hacerme una administración pública de escribir un libro. Es decir, puedo hacer ciertas cosas que antiguamente no podía hacerlas. Y la verdad es que tu trabajo se vincule con el oficio de escritor, que es lo que me gusta, pues a ver, tiene sus sinsabores. Al final, el que es empresario apuesta en esta vida, hay veces que le sale mejor, hay veces que le sale peor. En el caso de Rebombori Cultural, pues la verdad es que pese a ser una empresa cultural, tal como dice su nombre, y estar en España, y España ser un país en el que la cultura pues es deficitaria o es secundaria, sí que es cierto que ahora mismo es a lo que me dedico, es a lo que se dedica mi empresa y tengo la suerte de poder dedicarle el 70, el 80% de mi tiempo. Y la verdad es que cuando tienes la enorme suerte de trabajar en aquello que te gusta, pues no miras el reloj, le dedicas muchas horas. ¿Y cuál es tu papel en este colectivo? Realmente Rebombori Cultural no es un colectivo, es una empresa, es una sociedad limitada. Entonces, mi papel dentro de este colectivo, de esta empresa, es la de ser el dueño. Y la parte creativa de Rebombori Cultural, la orientación de las obras de teatro, qué se va a escribir, qué se va a estrenar, qué actores pueden... Sí que es verdad que yo tengo mi equipo de personas que trabajan conmigo y que te hacen la vida mucho más fácil y son grandes profesionales que se dedican a buscar actores y tal, pero al final la nueva obra que vamos a realizar,
desde el punto de inicio, que es el guión, a cómo se va a estructurar esa obra de teatro, parte de mí. Entonces, muchas veces cuando estamos buscando las subvenciones de teatro, cómo las queremos enfocar, cómo vamos, qué tipo de obra vamos a encajar, qué adaptación vamos a hacer, todo eso pues es una decisión mía. Y aparte, nosotros tenemos dentro de Rebombori Cultural un teatro que se llama Spy Rebombori y que me encargo un poco de hacer la programación de todo el año. Y eso es un trabajazo enorme. Y más cuando tienes que programar un teatro dedicado a la infantil. Pues tienes que buscar obras adecuadas, compañías que encajen muy bien. Pero bueno, lo cierto es que Rebombori Cultural lleva muchísimos años, ya casi una década, de trabajo en sus espaldas, y conocemos a muchos profesionales pues, que hacen que mi trabajo a la vez sea mucho más fácil. Enuméranos las ferias que estáis organizando en este momento. Las ferias del libro es uno de los ejes de trabajo en los que se mueve Rebombori Cultural. Aparte de la del teatro, aparte de organizar actividades culturales, etcétera, etcétera. Unas son las ferias del libro y es una de las facetas que a mí me gusta organizar porque se vincula con mi oficio, con aquello que fui, con aquello que se vincula directamente con mi oficio, que es la escritura. Entonces, una de las ferias más importantes es la de Moncofa. Mi vínculo con la población de Moncofa es muy antiguo y llevo muchos años trabajando en esa población y la verdad es que es como mi segundo hogar. Yo digo que nací en la Malvarrosa, en Valencia, y luego empecé a trabajar en Moncofa. Entonces, quiero mucho esa población, he trabajado durante muchos años con el colegio y empezamos a hacer la Feria del Libro de Moncofa, que para mí es una de las más importantes de la provincia de Castellón. Primero, por la cantidad de público que aglutina, por la cantidad de libreros que acuden a ella y porque es un evento cultural que se desarrolla en verano, en los meses de julio o agosto, y que cada vez atrae a más gente de fuera. Luego, aparte, pues llevamos la Feria del Libro de Alboraya, participamos mucho con la Feria del Libro de Valencia y el gremio de libreros, trabajamos en la Feria del Libro de Infantil de Patrais, trabajamos muchas veces con Torrente, con la Feria del Libro de Torrente. Es decir, una cosa son las ferias que nosotros organizamos, con la Feria del Libro de Villarreal también nos contratan todo lo que es los materiales. Es decir, Rebombori Cultural SL no solamente trabaja organizando ferias, sino que también trabaja en ferias, realizando pues cuentacuentos, talleres. Mi novia, por ejemplo, tiene una librería, Bufanubuls, en Catarroja, y suele acudir mucho a las ferias del libro. Las ferias del libro forman parte de nuestro ADN, forman parte de mi ADN como escritor y de aquello que he intentado inculcar en Rebombori Cultural, el ADN de los libros. Y no solamente ferias, llevamos también, por ejemplo, con las bibliotecas municipales de Valencia, llevamos los clubes de lectura. Trabajamos mucho el mundo del libro, porque yo amo el libro y mi empresa, pues obviamente, pues también está vinculada al libro y a los cómics. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? La relación del autor y del escritor es súper importante, sobre todo en estos tiempos en donde se publican tantos libros, tanto a nivel profesional como a nivel amateur, y la verdad es que las editoriales cada vez apuestan menos por la promoción. Entonces es súper importante que se abran pequeñas ventanas que conecten a los escritores con sus posibles lectores. Yo no sé la cantidad y la barbaridad de libros que se publicarán en este país al cabo de las semanas, pero deben de ser muchos. Entonces los autores tienen que encontrar esos espacios que les permitan contactar y conectar con nuevos lectores que le den vida a sus obras. Además, las editoriales, los procesos de publicación cada vez son más caros y entiendo que para las pequeñas editoriales promocionar pues también es muy complejo. Entonces, ferias del libro, presentaciones literarias, encuentros con escritores, firmas de libros, cada vez son más importantes pues para que esos escritores, autores anónimos
tengan voz y encuentren su espacio pues, para promocionar su novela y que el lector les conozca. Eso es importantísimo. Al final, si los escritores, los lectores conocen a los 4 escritores o a las 5 escritores que salen promocionados por las grandes editoriales, tienen muy poco margen de maniobra. Pero para eso están las librerías, para eso están las bibliotecas, para acercarse, para hojear libros, para eso están los foros de internet. Es decir, yo creo que al final hay un montón de nuevas herramientas que están al alcance de los escritores para dar a conocer su obra, para promocionarlas. Entiendo que desde un respeto y sin avasallar a los lectores, y que estos decidan si están dispuestos a abrir tu novela y a leerla. Pero es importantísimo que todos esos escritores nobles encuentren su espacio y su lugar para dar a conocer su obra. Es importantísimo. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? El equilibrio entre la realidad y la ficción es importante. Al final, de alguna manera, no puede existir una ficción, no puede existir un mundo imaginario si tú no tienes un equilibrio en la realidad. Al final, mucha de esa realidad entra dentro de la ficción. Todo lo que vives, de alguna manera, luego se refleja en la ficción. Y no tiene por qué ser en una novela de género negro, en una novela de género histórico. Todas estas pequeñas anécdotas de tu día a día, todas aquellas cosas que escuchas, que te alimentan, que ves, que lees, luego se filtran de alguna manera en la ficción. Todo se ha escrito, pero luego tú tienes la visión para que aquello que ya se ha escrito, dotarle de tu personalidad. Yo creo que tras años y años y años de publicaciones de libros, de representaciones de obras, de representaciones cinematográficas, es muy difícil encontrar algo original. Lo original es tu visión como escritor, lo original es tu perspectiva como creador. Eso es lo que siempre va a hacer que algo que ya has visto, una trama, una anécdota, de alguna manera alcance nuevas formas de representarse, de imaginarse a través de tu propia voz. Y eso es muy importante. Yo creo que el nexo entre la realidad y la ficción siempre está, siempre está. Tu día a día se alimenta de la realidad y luego lo vuelcas en la ficción de la mejor manera que veas que encaje dentro de ese mundo que estás creando. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Yo no creo que exista un escritor de referencia. Existen muchos escritores de referencia. De hecho, cada faceta de tu vida viene acompañada de un escritor. Empiezas leyendo a Stephen King y luego saltas a Neil Gaiman. De ahí te lanzas a Orson Scott Card, o Michael Ende, o Ursula K. Le Guin, es decir, o los tebeos de Marvel, o los tebeos de DC. De ahí lees Gabriel García Márquez. Al final, cada parte de tu historia, de alguna manera, está vinculado a una novela. Yo recuerdo perfectamente la novela que estaba leyendo cuando faltó mi padre. Y eso me acompañará toda la vida. ¿Es ese autor el autor tuyo de referencia? No. Hay libros que te marcan toda la vida, como La historia interminable de Michael Ende o El Principito de Antoine de Exupéry. Y hay novelas que las lees en el momento y dices, vaya, qué maravilla, la he disfrutado de Asimov, he disfrutado de un autor nacional como Javier Negrete, he disfrutado de, yo qué sé, del Golem, de Gustav, o he disfrutado de la novela que en ese momento has leído y de alguna manera te ha atrapado. ¿Existe un libro de referencia? No, existe una bibliografía de referencia que te acompaña a lo largo de los años. Recomiéndanos una de tus novelas y el motivo por el que tendríamos que leerla. Recomendar una de mis novelas. Lo primero es que desgraciadamente cada vez es más difícil encontrarlas, porque yo la última novela la escribí hace... La última novela que escribí como escritor, no por encargo, ¿vale? Sino la última novela que me di el gusto de escribir y publicar. Y
Imagínate, hace ya casi 7 u 8 años desde que creé la empresa. Entonces, primero hay que encontrarla, suerte. Pero bueno, para eso están las ferias del libro de ocasión, ¿vale? Yo creo que rebuscando un poco todavía la podéis encontrar. Para mí, una de las novelas de referencia es Noches de Sal. Es una novela ambientada en Valencia con unos personajes juveniles que la verdad es que todos aquellos que han leído la novela les ha marcado, con una ambientación fantástica. Sí que es una novela que tiene ciertos pasajes un poco tenebrosos, pero es una novela que habla sobre el ejercicio de la escritura ambientada en mi ciudad, en Valencia. Mucha gente que la ha leído luego ha ido a buscar el Callejón de los Nocturnos, ha ido a buscar el Palacio de los Valeriola, que recientemente se ha abierto al público. Es una novela con muchas referencias, es una novela con una pose de género negro muy importante, en donde se plantea un misterio, y es un misterio que está relacionado con la escritura y con un grupo de personajes que se llamaban los Nocturnos, una academia literaria que existió en Valencia en el siglo XVI. Todo esto envuelve de misterio una historia que habla de una chica que no puede salir de su casa porque ve cosas extrañas en la calle, y eso la retiene en el hogar al cuidado de un abuelo, y de un joven que quiere ser ilustrador y que a través de las palabras que escribe ella, poco a poco se va acercando a su universo fantástico. Todo ello envuelto pues en una trama un poco negra, un poco oscura, un poco siniestra, pues que yo creo que todo aquel que le guste un poco lo macabro, el terror, pero desde un punto de vista romántico, creo que lo puede disfrutar muy bien. Es una novela que la verdad es que he publicado y ha sido reeditada varias veces, y yo creo que es una de las novelas más redondas y que más contento me ha dejado. ¿Qué tal tu relación con las editoriales? Lo cierto es que mi relación ahora mismo con las editoriales es nula. No sé ahora mismo, no conozco las editoriales más allá de aquellas que quieren participar en los eventos que montamos como Rebombori Cultural. Entonces, conozco a muchísimos editores, sobre todo editores de aquí, de Valencia, de la Comunidad Valenciana. La verdad es que me parecen auténticos héroes porque cada vez se publican más novelas, cada vez las estanterías de las librerías están más abarrotadas. Creo que es muy difícil que tu novela dé en el clavo y que funcione. Creo que eso es muy complicado, pero creo que son unos valientes. Creo que ser un pequeño editor hoy en día es muy complejo y tiene que tener algo de vocacional que de alguna manera te impulse a seguir adelante, porque el mundo editorial es muy complicado y yo creo que cada vez va a ser más complicado. Tiene que haber una promoción, tienes que estar constantemente en las redes, tienes que encontrar la colaboración con los escritores para que promocionen sus obras, que destaquen, los libros, los materiales de los que están hechos los libros cada vez son más caros. Todo es más complejo en esta sociedad y, por desgracia, los índices de lectura, pues qué te voy a decir, cada vez son más difíciles, son más complejos. Entonces, ahora mismo mi relación con las editoriales a nivel de escritor-editor es inexistente, más allá de cuando llega una editorial y me hace un encargo y al final pues firmas tu contrato editorial y poco más. Y supongo pues que las editoriales, pues, como ha sido siempre, difícil, un oficio muy, muy complicado. Vamos a poder volver a disfrutar del David Mateo escritor. ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? Siempre digo que me dejo un tiempo de descuento para volver a escribir. ¿Eso qué significa? Pues que en algún momento me jubilaré o mi trabajo dentro de mi empresa pues no será tan necesario, no será tan importante, y eso me dará tiempo para volver otra vez a mi cuarto, a mi escritorio, a mi despacho y poder dedicarle tiempo a la escritura, porque para crear un libro necesitas muchas horas. Yo respeto mucho a los lectores y respetar a los lectores significa dedicarle tiempo. Bueno, respeto mucho a los lectores y respeto mucho las tramas que escribo.
Y eso, y respeto muchísimo el oficio de escritor, muchísimo. Y yo creo que para ser escritor, al menos en mi caso, hay que dedicarle muchas horas al día. Yo, de hecho, si he llegado a publicar 12, 13, 14 novelas, ha sido porque le dedicaba mucho tiempo. Ahora que no le puedo dedicar tiempo, pues desgraciadamente mi bibliografía ha bajado. Y así seguirá durante un tiempo. El día que yo encuentre mi tranquilidad, logre jubilarme, logre separarme de todo lo que es el día a día de Rebombori cultural, del teatro, etcétera, etcétera, a lo mejor vuelvo otra vez a recluirme y a volver a escribir esas historias que hacía. No lo echo de menos, la verdad es que no lo echo de menos, curiosamente. ¿Por qué? Porque sigo escribiendo teatro y me permite seguir creando. Y he encontrado mi espacio entre el público infantil y la verdad es que me siento muy a gusto porque igual que puedo escribir una historia fantástica o una adaptación fantástica del Principito, también creo que puedo escribir una historia de miedo con Stephen King, con Bram Stoker, con Mary Shelley, explicándole a los niños lo que es el miedo y que a la vez se diviertan. Y eso lo he conseguido con obras como el Club Lovecraft. Entonces, al final, insisto, la suerte que tengo es que sigo escribiendo y sigo haciendo aquello que me gusta, pero no a través de los canales convencionales, que es las editoriales, sino que es a través del teatro, a través de la autoproducción. Y bueno, al final en el teatro son las compañías las que mandan, sí que es verdad, no existe ese intermediario como en la editorial, y más en nuestro caso, que encima tenemos nuestra propia plataforma, que es nuestro teatro, Spy Rebombori. Entonces, tenemos la inmensa suerte de que primero podemos hacer nuestras obras y representarlas, y además son obras que son apreciadas y nos las están contratando constantemente entidades públicas, entidades privadas, centros comerciales, ferias del libro. La suerte es que nuestro ámbito de trabajo, Valencia, pues es muy amplio y mis obras son representadas cada fin de semana y disfrutadas por un montón de niños. Y eso es una satisfacción enorme que de alguna manera es un paliativo para otras cosas que también me gustaría hacer, como es escribir y escribir libros. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde puedan adquirir tus trabajos. Me podéis encontrar a través de Facebook. Yo la verdad es que no utilizo demasiado otras redes sociales. Twitter, la verdad es que ese ambiente que ahora mismo de bélico que se vive en Twitter, pues la verdad es que simplemente leo, no publico. Instagram es algo muy relacionado con las fotos, con vídeos, y es algo que yo sigo utilizando Facebook, porque al final creo que la red de Facebook es una red hecha para los escritores. Sí que es verdad que es una red cada vez más minoritaria, pero yo creo que es minoritaria porque tienes que escribir mucho y la gente cada vez escribe menos y lee menos. Por eso funciona tanto Twitter, porque al final, o X, como lo llaman ahora, porque es una red que te limita el número de caracteres. Y yo creo que es antagónico a la imagen o al pensamiento del escritor, que al final el escritor no tiene barreras, más allá de que quieras escribir un microrelato o un pequeño cuento, ¿vale? Pero yo creo que de alguna manera esa red de Facebook es la que te permite expresarte sin un límite mínimo o máximo de palabras. El Facebook te permite introducir un pensamiento, una imagen o cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Entonces podéis buscarme como David Mateo en Facebook. Rebombori Cultural, el Spy Rebombori sí que está en todas las redes sociales, y a partir de ahí pues pueden seguir, aunque debo decir que me prodigo cada vez menos en redes. El día a día del trabajo pues te absorbe. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Nada, lo último que me queda por decir es que estoy encantado de esta entrevista, que me supone mucha satisfacción que a través de mi trabajo profesional con Rebombori Cultural, pues otros escritores se acerquen a mí, porque al final escritor desde pequeño vas a ser escritor hasta que mueras. Entonces, pues la verdad es que, aunque de alguna manera me he alejado de los canales convencionales de publicación y de escritura,
pues siempre, de alguna manera, mi trabajo, el día a día, te aproxima a escritores, a editores y tal. Y me encanta conectar con esta comunidad porque es una comunidad muy viva, es una comunidad muy castigada. En general, toda la comunidad relacionada con la cultura en España es una comunidad muy castigada, pero es una comunidad sobre todo libre de expresar, Negacionismo, el comodín para adoctrinar. El término negacionismo se refiere a la actitud de rechazar hechos o realidades verificables, a menudo con el objetivo de evitar aceptar verdades incómodas. ¿Es posible que los que arrojan la etiqueta negacionismo sean los negacionistas? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la lógica para estigmatizar? ¿Quiénes tienen ventaja para poder deshacer este nudo? El mal uso del término negacionismo puede ser una herramienta poderosa para adoctrinar a la población. Al etiquetar cualquier opinión disidente como negacionista, se puede deslegitimar y silenciar el debate, promoviendo una única narrativa aceptada. Esto puede llevar a una polarización extrema y a la creación de una sociedad menos tolerante y abierta al diálogo. ¿Cómo podemos diferenciar entre una crítica legítima y el negacionismo? Una crítica legítima se basa en datos verificables y un razonamiento lógico. El negacionismo, por otro lado, suele ignorar o distorsionar la evidencia disponible. La crítica constructiva busca mejorar la comprensión o corregir errores, mientras que el negacionismo a menudo tiene la intención de confundir o desinformar. Las críticas legítimas pueden cuestionar aspectos específicos, mientras que el negacionismo rechaza en su totalidad sin fundamentos sólidos. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la lógica para estigmatizar? ¿Quiénes tienen ventaja para poder deshacer este nudo? Una crítica legítima es transparente sobre sus fuentes y métodos, permitiendo la verificación independiente. El negacionismo suele ser opaco y evita el escrutinio. Pero, ¿cómo podemos fomentar un entorno donde las críticas legítimas sean valoradas y el negacionismo sea identificado y abordado adecuadamente? Es crucial mantener un espacio donde las críticas legítimas puedan ser expresadas y discutidas abiertamente. Esto fomenta el pensamiento crítico y la mejora continua de nuestras ideas y políticas. ¿Cómo podemos como sociedad mejorar nuestra capacidad para identificar y responder adecuadamente al negacionismo sin sofocar las críticas legítimas? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la propagación o contención del negacionismo? A veces, los medios buscan atraer audiencias con titulares sensacionalistas que pueden distorsionar la realidad o dar voz a teorías conspirativas sin fundamento. La difusión de información incorrecta o engañosa, ya sea intencional o por falta de verificación, puede alimentar el negacionismo. Proporcionar contexto y explicar la ciencia detrás de los hechos puede ayudar a la audiencia a entender mejor los temas complejos y a discernir la verdad. Dar voz a científicos y expertos en los temas puede contrarrestar la desinformación y proporcionar una perspectiva basada en evidencia. ¿Cómo podemos fomentar una mayor alfabetización mediática en el público? Los estudiantes deben aprender a evaluar críticamente las fuentes de información y a entender cómo se crean y difunden las noticias. Enseñar habilidades de alfabetización mediática de manera efectiva. ¿De qué manera podemos fomentar un debate saludable y respetuoso sobre temas controvertidos sin caer en la descalificación? Escuchar atentamente a la otra persona mostrando interés genuino en sus puntos de vista, centrarse en los argumentos y no en la persona o grupo que los presenta. Aceptar que diferentes perspectivas pueden enriquecer el debate, expresar los puntos de vista de manera clara y específica, evitando exageraciones, encontrar y destacar puntos en los que ambas partes estén de acuerdo para construir una base común, utilizar estos puntos de acuerdo como base para discutir las diferencias de manera más constructiva, intentar entender las emociones y perspectivas de la otra persona, educación emocional, y también, expresar empatía y comprensión hacia los sentimientos y puntos de vista de los demás, educación interpersonal. ¿Qué impacto tiene el etiquetar a alguien como negacionista en la libertad de expresión y el pensamiento crítico? Etiquetar a alguien como negacionista puede tener varios impactos significativos en la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Pero, ¿qué pasa cuando se etiqueta como negacionista? La etiqueta de negacionista puede estigmatizar a una persona, haciendo que sus opiniones sean automáticamente descalificadas sin un análisis adecuado. Las personas pueden sentirse intimidadas y evitar expresar sus opiniones por miedo a ser etiquetadas, lo que reduce la diversidad de voces en el debate público.
Etiquetar a alguien como negacionista puede polarizar aún más el debate, creando una división entre nosotros y ellos y nosotros, que dificulta el diálogo constructivo. La polarización puede llevar a que las partes dejen de escuchar y considerar los argumentos del otro lado, limitando el intercambio de ideas. Desaliento del pensamiento crítico. Las personas pueden sentirse presionadas a conformarse con la opinión mayoritaria para evitar ser etiquetadas, lo que puede inhibir el pensamiento crítico y la innovación. La etiqueta puede desalentar el cuestionamiento y la crítica legítima, que son esenciales para el progreso científico y social. El gran impacto en la libertad de expresión. Etiquetar a alguien como negacionista puede ser una forma de censura indirecta en toda regla, restringiendo el discurso y limitando la libertad de expresión. Como en las religiones, las personas pueden autocensurarse para evitar ser etiquetadas, lo que reduce la diversidad de opiniones y el debate abierto. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la lógica para estigmatizar? ¿Quiénes tienen ventaja para poder deshacer este nudo? Reflexión final. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre combatir el negacionismo y proteger la libertad de expresión y el pensamiento crítico? Negacionismo, el comodín para adoctrinar. Etiquetas, sociedad, lenguaje exclusivo, 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 exclusivo. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.